Hola a todos y todas, bienvenidos a Más allá del Leviatán, el nuevo podcast de filosofía política en el que vamos a hacer una revisión de algunos de los principales textos de esta disciplina que siguen originando debates hasta el día de hoy. Vamos a comenzar con Hegemonía y Estrategia Socialista, un texto de 1985 escrito por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que continúa siendo parte influyente del repertorio de los movimientos y partidos de nueva izquierda. En este trabajo, Laclau y Mouffe van a dar una respuesta a lo que ellos llaman la crisis del marxismo, que acorde a su diagnóstico se extiende desde la Segunda Internacional en 1889. Los autores señalan que el capitalismo tardío ha generalizado fenómenos de desarrollo social que han subvertido las categorías del marxismo clásico. En otras palabras, que las teorías clásicas del marxismo son incapaces de explicar los fenómenos sociales recientes que surgen de la modernización del capitalismo y la multiplicidad de sujetos sociales que aparecen en esta nueva coyuntura. La respuesta de los autores va a ser darle una nueva lógica y énfasis al concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía va a pasar a ser una nueva lógica de constitución de lo social que no estará ligado a ninguna ley necesaria de la historia. El centro de la crítica de los autores al marxismo es el esencialismo en el que incurre, ante lo cual Gramsci va a aparecer como un momento de transición importante, contraponiendo al proletariado como clase social, un bloque histórico como articulación hegemónica. Desde este punto de partida, lo que van a hacer Laclau y Mouffe va a ser deconstruir la noción de clase social, que todavía es importante en Gramsci y que supone una unidad de las posiciones de sujeto de los diversos agentes. Y en contraste, donde radica la importancia de su visión, es en afirmar que el mundo contemporáneo se caracteriza por la multiplicidad y la diversidad de sus luchas. Es decir, que lo social no puede reducirse a una única lógica, sino que hay múltiples en ella. De esta manera, el proyecto socialista se va a definir en términos de una radicalización de la democracia que parte de las diferentes formas de subordinación que existen en lo social. Conceptos como clase, sexo, raza, etcétera, se articulan en un discurso hegemónico que busca una profundización de la democracia. Para comenzar con el análisis del texto, lo que hay que entender es a qué llaman la crisis del marxismo Laclau y Mouffe. Ellos van a identificar una encrucijada en el pensamiento de la izquierda contemporánea que, tras una serie de transformaciones históricas que tomaron lugar en el siglo XX, entre las que se cuentan los fracasos de los proyectos socialistas del periodo y las vías que conducen al socialismo, también contamos la emergencia de nuevos fenómenos sociales como los movimientos feministas, étnicos, nacionales, sexuales, todo lo que tiene que ver con luchas ecológicas y antiinstitucionales, así como las demandas de las poblaciones marginales por territorios, por tierra, el movimiento antinuclear, etc. Entonces lo que tenemos es una multiplicación del conflicto social que está más fragmentado que nunca, contrario a las nociones clásicas de que las clases sociales tenderían a converger cada vez más en dos grandes polos, ¿no? Burguesía y proletariado. Lo que dicen Laclau y Mouffe es que lo social se ha fragmentado a una escala mucho mayor, lo cual por un lado va más allá de la contradicción capital-trabajo, pero por otro lado crea el potencial para el avance hacia sociedades más libres, sociedades más democráticas e igualitarias. No obstante, este potencial de profundización de la democracia también va de la mano con la crisis de los marcos teórico-políticos correspondientes a los discursos de izquierda y particularmente a su forma de concebir a los agentes del cambio social. Entonces, dicen los autores, lo que está actualmente en crisis es toda una concepción del socialismo fundada en la centralidad ontológica de la clase obrera, en la afirmación de la revolución como un momento fundacional en el tránsito de un tipo de sociedad a otra y en la ilusión de la posibilidad de una voluntad colectiva perfectamente una y homogénea que tornaría inútil el momento de la política. El carácter plural y multifacético que presentan las luchas sociales contemporáneas ha terminado por disolver el fundamento último en el que se basaba este imaginario político, poblado de sujetos universales y constituido a una historia concebida en singular. Esto es,
el supuesto de la sociedad como una estructura inteligible que puede ser abarcada y dominada intelectualmente a partir de ciertas posiciones de clase y reconstituida como orden racional y transparente a partir de un acto fundacional de carácter político. Es decir, que la izquierda está asistiendo al acto final en la disolución del imaginario jacobino. Así, el proyecto de la Chloe Move rompe con la aspiración marxista de rescatar una esencia o sentido subyacente de la historia, renunciando a la presunción ontológica de una clase universal, que sería el proletariado, y también renunciando a la presunción ontológica de momentos fundacionales como la revolución y del carácter mítico de elementos como la huelga general. Los autores, por ende, se van a declarar postmarxistas, pues van a abandonar la concepción de subjetividad de clases del marxismo, van a abandonar su visión del curso histórico del desarrollo capitalista y van a abandonar su concepción del comunismo como un mundo donde los antagonismos desaparecen. Pero van a conservar ciertas intuiciones y van a conservar formas constituidas del marxismo en la construcción de un nuevo concepto de hegemonía. En el capítulo 1 y 2 de esta obra, la Chloe Move van a explorar el concepto de hegemonía, pero nosotros nos concentramos hoy día solamente en el capítulo 1, llamado Hegemonía, genealogía de un concepto. Para la Chloe Move, el concepto de hegemonía responde a la necesidad de dar un sentido a las luchas ante la ausencia de una totalidad, teniendo un carácter contingente que reacciona ante una crisis de lo que hubiera sido un desarrollo histórico acorde a las teorías clásicas. En otras palabras, las teorías clásicas no pueden explicar el desarrollo histórico que se está viendo en el momento que surge la crisis del marxismo, por allí por la Segunda Internacional. El carácter contingente del concepto de hegemonía como respuesta a una crisis también se aprecia en Lenin, donde tiene un rol estratégico como cálculo político en la lucha de clases de la era imperialista, y también en Gramsci, donde resulta vital para comprender el tipo mismo de unidad existente en toda formación social concreta. Y allí hay que poner énfasis en formación social concreta, en un periodo concreto, abandonando la lógica de la necesidad histórica como horizonte explicativo de lo social, pues una formación social concreta, la articulación de un bloque histórico, reemplaza la clase social en el sentido más ortodoxo. La clave detrás de esta formulación del concepto de hegemonía es el agotamiento de la lógica de la necesidad histórica. La Chloe Move van a comenzar por el análisis de la obra de Rosa Luxemburgo, Huelga de masas, partido y sindicato, donde la autora discute la huelga de masas como una herramienta política. Luxemburgo observa que la revolución no se ha realizado en Alemania pese a que el estadio de desarrollo de las fuerzas productivas del país está a un nivel más desarrollado que en Rusia y por lo tanto acorde a las teorías más ortodoxas y a una comprensión más rígida de las leyes históricas del marxismo clásico, ya debería haber ocurrido. En cambio, en Rusia la revolución ocurre primero. La respuesta que Luxemburgo da es intentar minimizar las diferencias materiales entre los proletariados ruso y alemán, acortando la brecha que la teoría clásica es incapaz de explicar. Así, lo que resta en el país germano es una conducción socialista capaz de convencer al proletariado que el periodo revolucionario tiene un advenimiento inevitable, convenciéndolo también de los factores sociales internos que conducen a él y las consecuencias políticas que se derivan de él. Aquí lo que hace inevitable el periodo revolucionario son las leyes necesarias del desarrollo capitalista que Luxemburgo no ha abandonado. Pese a eso, la teoría de Luxemburgo tiene algunos matices. Reconoce la fragmentación de la clase obrera, su complejidad y variedad de sus luchas. También va a decir que el curso de la revolución no puede preverse, ni tampoco puede fijarse el sentido de cada lucha parcial. Cada una de estas luchas forma parte de una lucha más grande contra el sistema. Luxemburgo va a reconocer muchas formas de ella y también distintos puntos de antagonismo, que es lo que en la terminología de la Chloe Move se llama posiciones de sujeto. Sin embargo, pese a reconocer la multiplicidad de lo social, Luxemburgo sigue determinando una unidad del sujeto revolucionario, dándole un carácter universal de clase. Pero al hacer esto, la Chloe Move dicen que el autor incurre en una contradicción, ya que en el proceso revolucionario donde las luchas van adquiriendo un sentido, las categorías clásicas de la clase social se van reescribiendo.
No hay razones para suponer que el tipo de unidad que va a surgir de una revolución es una unidad de clase, puede ser una unidad de otra cosa, no de otra identidad social. Salvo que se sostenga que el desarrollo capitalista conduce a la proletarización de las distintas posiciones de sujeto, lo cual no obstante es algo que Luxemburgo no ha afirmado ni reconoce. Lo que pasa con Luxemburgo, acorde a la Laclau y Mouffe, es que ella no ve que la lógica espontánea que está planteando dentro del periodo revolucionario entra en conflicto con las restricciones de la lógica de la necesidad histórica. Ambas, la lógica espontánea y la lógica de la necesidad, se limitan unas a otras. La lógica de la necesidad se basa en leyes históricas fijas, eliminando toda contingencia y toda variación no prevista, mientras que la lógica de lo espontáneo es simbólica y está basada en la capacidad de subvertir los significados establecidos. Esto, por supuesto, va a terminar limitando las conclusiones que pueden extraerse de la crisis. Laclau y Mouffe también van a ilustrar este punto con la lucha de clases de Kautsky, que presenta una unidad más simple entre teoría, historia y estrategia. Kautsky incurre en una simplificación de la estructura social y sus antagonismos, reduciendo el conflicto a dos clases, burguesía y proletariado. La concentración de la propiedad y la riqueza va a pauperizar la condición de la clase obrera, que deberá recurrir a la conquista del poder político para obtener éxito en la mejora de sus condiciones. Aquí, el Estado y la política tienen una función instrumental, pero a su vez, la lucha económica y la organización sindicalista se van a subordinar al partido. Para Kautsky, la lucha económica no puede ser separada de la lucha política. La lucha económica va a requerir derechos políticos y la lucha política es en última instancia una lucha económica. Para Luxemburgo, la unidad de clase venía de una sobredeterminación revolucionaria, pero esta unidad de clase es el punto de partida de Kautsky, quien simplifica el significado de todo elemento o antagonismo social al reducirlo a una localización estructural específica fijada de antemano por la lógica de modo de producción capitalista. La historia del capitalismo consiste así en puras relaciones de interioridad, afirman Laclau y Mouffe. La lógica de la necesidad en Kautsky no es limitada por nada, quien va a escribir su texto en un periodo de optimismo sobre una futura crisis general del capitalismo que se va a desvanecer en las décadas siguientes, posterior a la Gran Depresión de 1873 y 1896. Por lo demás, ya en el periodo que Kautsky escribe esto, por 1892, ya es muy claro que la estructura social del capitalismo moderno no es nada simple y que por el contrario la unidad que él busca es inestable y compleja. Las esferas sociales de las distintas luchas que van tomando lugar parecen ser autónomas unas de otras y al menos en cierta medida, afirman Laclau y Mouffe. La crisis del marxismo consiste, por ende, en dos puntos. La primera es la nueva conciencia de las complejidades de lo social y que el capitalismo es más resistente de lo que parecía en un principio. Y la segunda es que respecto a la unidad que el paradigma clásico pregonaba, los agentes sociales están más fragmentados. Y ante ello se van a originar distintas respuestas que buscan reconstruir una unidad. La primera respuesta es la de la ortodoxia marxista. La ortodoxia asigna a la teoría el papel de garantizar una coincidencia entre lo que observamos del desarrollo capitalista y el tipo de articulación social postulado por el paradigma marxista a través de las leyes del movimiento de la infraestructura, que van a asegurar el carácter pasajero de las desviaciones de la teoría y la futura reconstitución revolucionaria de la clase obrera. Este ajuste entre las divergencias y la teoría del curso histórico determinista del marxismo clásico está garantizado por la ciencia marxista, es decir, en la ortodoxia la teoría tiene un peso científico que no tiene en otras variaciones, en otras respuestas a esta crisis, lo cual tiene varios efectos. ¿Por qué? Porque lo que hace es simplificar los intereses representados en el campo político y reduce las diferencias inadmisibles a sus categorías a argumentos que simplifican la realidad de lo social y limitan el análisis del presente al reconocer que un acontecimiento solamente va a formar parte de una cadena de sucesiones temporales fijada a priori acorde a las leyes de la historia. Desde esta perspectiva, algo que no se ajusta a la teoría tiene un carácter pasajero. Y el rol del teórico es identificar en qué momento
de las leyes de la historia, en qué momento de las sucesiones temporales, de las secuencias que conducen al fin de la historia, eh, toma lugar. Para la ortodoxia marxista, entonces, la historia, la sociedad y los agentes sociales pueden reducirse a una esencia que los unifica. El Partido Obrero es la concepción estratégica que deriva de esta visión de la evolución capitalista, siendo sus tareas principales la propaganda y la organización. Lo cual, por una parte, puede sonar revolucionario en el sentido de que está asignando un rol central a la teoría y al partido, pero por otra parte también termina siendo quietista, en el sentido de que hay unas leyes históricas que determinan la evolución del curso revolucionario, siendo el papel del partido uno de propaganda, organización y gestión. El partido se reduce así a la administración. Esto termina aislando al movimiento obrero, respondiendo a la convicción de que la crisis del sistema capitalista va a venir del propio trabajo de la burguesía a su ruina y el funcionamiento del propio capitalismo. Así, Kautsky lo que dice es: nuestra tarea no es organizar la revolución, sino organizarnos para la revolución. No es hacer la revolución, sino aprovecharnos de ella. Todos los problemas presentes en Kautsky son incluso más evidentes en otros autores de la ortodoxia como Plejánov, quienes van a conseguir la base económica sin ninguna intervención de las fuerzas sociales, lo que va tomando como resultado análisis cada vez más deterministas y economicistas de lo social. Todo lo específico y concreto de la realidad social se va a abstraer en fases de evolución del capital por las que toda sociedad tiene que pasar. La lucha política y la necesidad de articular un sujeto histórico va así quedando de lado. Los ortodoxos nunca superaron la lógica de la necesidad que dominaba su discurso y apenas introducieron elementos tímidos de una lógica de la contingencia como respuesta a la crisis, sin nunca romper el dualismo necesidad-contingencia que marca un modelo cerrado de aprendizaje de lo social. La otra respuesta a la crisis del marxismo que Laclau y Munch revisan es el revisionismo. Este tampoco rompe con el dualismo de necesidad y contingencia, pero tiene algunos elementos peculiares que vale la pena analizar. Lo primero a tomar en cuenta es que revisionismo y reformismo no son lo mismo. La práctica reformista es quietista y lleva al encerramiento corporativo de la clase obrera. Un ortodoxo también puede ser reformista, entonces no es el reformismo lo que marca la diferencia de las respuestas de la ortodoxia y el revisionismo. La diferencia principal es que el revisionista da un rol muy importante a la autonomía de la política en la nueva etapa capitalista, mientras que el ortodoxo la niega. El problema del revisionismo es que pese a validar la autonomía de la política, lo hace encerrado en una práctica política reformista en su lugar. Edward Bernstein comprendió que la evolución del capitalismo no termina necesariamente en la proletarización de las demás clases sociales y también comprendió que no necesariamente el socialismo va a llegar después de un estallido revolucionario ni de una crisis económica, pero continuó viendo el partido político como una representación del momento de la universalidad de clase, lo que marca los límites de su respuesta. Bernstein ve que la clase social aparece cada vez más dividida en la esfera económica y que la autonomía de la política va a ser el escenario para construir de nuevo esta unidad. Pero no es claro por qué la unidad política a la que Bernstein aspira va a implicar una unidad de clase, ni él explica en su obra cómo se llega a esa conclusión. Bernstein no realizó un llamado a superar las diferencias entre las distintas fracciones obreras, sino que postuló que el Partido Socialdemócrata represente a todos los oprimidos, reconociendo a los demás sectores, a los obreros como una clase dirigente. Acorde a Laclau y Mouffe, la centralidad de la clase obrera en este razonamiento no viene de una lógica determinista abstracta, pues Bernstein rechaza este mecanicismo, sino de una argumentación histórica contingente. Es decir, Bernstein otorga a la clase obrera este papel de liderazgo precisamente porque por su organización actual es la clase más capaz de liderar. Aunque el gradualismo, entendido como una teoría de la transición al socialismo caracterizada por ser lenta, unilineal e irreversible, no está implicado lógicamente en este revisionismo al que Bernstein desarrolla,
el autor en la práctica sí va a desarrollar un compromiso gradualista, lo que tiene que ver con un reformismo que además es un proceso lento. El enfoque ético y gradualista de Bernstein se distancia de la ortodoxia también por otras cosas, porque critica la idea de que el socialismo sea una consecuencia inevitable del colapso del capitalista. El enfoque ético y gradualista de Bernstein también se va a distanciar de la ortodoxia al criticar la idea de que el socialismo sea una consecuencia inevitable del colapso del capitalismo. No extiende la cientificidad del marxismo a un sistema completo, sino que postula una visión donde la evolución histórica basada en cierta idea del progreso va a unificar lo político y lo económico sin depender de un mecanismo determinable. Para Bernstein, el progreso es un proceso armónico y que no es únicamente antagónico, que también permite momentos de encuentro y de consolidar avances democráticos sin necesidad de articulaciones políticas inestables. Sin embargo, esta postura implica que las demandas del movimiento obrero y las luchas específicas que se consideran justas y progresivas por sí mismas, independiente de su contexto político o correlación de fuerzas, en la medida en que responden a este concepto de progreso, lo que puede conducir a un reformismo práctico y a un enfoque corporativo que va a limitar la crítica política más amplia, pues cada avance de la causa obrera va a encajar con un esquema general del desarrollo histórico hacia el progreso, donde las leyes deterministas del capital, el trabajo en contradicción, van a ser reemplazadas por esta idea de progreso del autor. Ahora bien, Bernstein comprende que la democratización del Estado lo ha transformado ya no en algo que es solamente instrumental, sino en un Estado que está en relaciones de interioridad con un pueblo y que por tanto está en servicio de cómo las clases sociales lo utilizan. Los avances democráticos son producto de articulaciones de fuerzas que permiten consolidarlos, pero también son reversibles y va a depender de cómo estas fuerzas se articulen. El obrero, a su vez, no es solamente parte de la clase proletaria, sino que también tiene múltiples posiciones de sujeto en la cultura e institucionalidad de un país, como ciudadano, como consumidor, como beneficiario, etc. Lo que da lugar a posibilidades de posiciones de sujeto contradictorias y que mutuamente se neutralizan. Ahora bien, Bernstein está limitado por su propia teoría y por su propia concepción del progreso para explorar hasta qué punto pueden llegar estas contradicciones y no logra profundizar en sus implicancias. Finalmente, Laclau y Mouffe analizan la respuesta del sindicalismo revolucionario de autores como George Sorel, quien fue quien más aportó a esta concepción. El punto más destacado para Laclau y Mouffe respecto al sindicalismo revolucionario es el reconocimiento de esta crisis del marxismo, donde la unidad de clase no es algo que pueda asegurarse por la infraestructura. Así, para Sorel, la lógica de la necesidad va siendo reemplazada más que por ningún otro por una lógica de contingencia y libertad. Esto quiere decir que ya no se da por sentado un mecanismo histórico subyacente detrás de procesos garantizados. No son las leyes del movimiento del capital, no son las leyes guiadas por una concepción del progreso histórico, sino que se reconocen muchos desenlaces posibles. Por ende, lo que atrae a Sorel al marxismo es el tipo de cualidades morales necesarias para la formación del proletariado como un sujeto histórico entre estos desenlaces posibles. Para Sorel, el marxismo es tanto una forma de análisis científico de la sociedad como una ideología de unificación del proletariado. Él reconoce la vigencia de las leyes objetivas del marxismo en un principio, pero en lugar de darle un carácter de sustrato racional de lo social, lo concibe como formas a través de las que una clase se vuelve dominante. La diferencia entre Sorel y el marxismo ortodoxo es que al reconocer la crisis del mismo, admite la posibilidad de disegregación de las sociedades. Hay una mezcla, una multiplicidad de fuerzas y actores sociales que aparecen en el capitalismo desarrollado. Por ende, el desafío es un proceso de recomposición de las clases sociales en polos de reagregación denominados bloques. La unidad, por ende, se construye y el bloque es el resultado de un proceso de acción y voluntad por el que ciertos grupos se organizan para imponer su concepción de la organización económica política. Esta unidad en Sorel va a requerir de un mito fundante o una idea política que le pueda dar sustrato.
y esta idea política surge de un enfrentamiento con fuerzas opuestas. Citando a Sorel: es a través de la conciencia de un conjunto de derechos que oponen al proletariado, a la clase adversaria, y de la constitución de un conjunto de instituciones que lo consoliden, como Sorel ve el proceso de constitución de una subjetividad revolucionaria. Finalmente, Sorel va a perder la fe en la democracia como forma política, viendo en ella la responsabilidad de la fragmentación de las posiciones de sujetos vitales en la crisis del marxismo. La construcción de la unidad de clase requirió para él el repudio de la política como un campo autónomo, a la par que reivindicar el mito sindicalista de la huelga general. El mito es, entonces, un conjunto de imágenes capaces de evocar instintivamente todos los sentimientos que corresponden a las diferentes manifestaciones de la guerra que el socialismo lleva a cabo contra la sociedad moderna. La huelga es capaz de unificar las posiciones de sujetos dispersas en confrontación con un grupo dominante. Aunque nuevamente no es claro por qué el carácter de una unión debe ser clasista en el sentido marxista del término. Para la Chloe Mouffe, esto es claro en la medida que sus seguidores, apenas quedó clara la imposibilidad de una revolución, adoptaron el nacionalismo como mito fundante. Con todo, la transición de clase a nación no es necesaria ni está sugerida por Sorel, siendo un resultado de la indeterminación de los sujetos míticamente constituidos. Los sujetos son indeterminados porque su proceso de unión depende de las formas en que los actores sociales se relacionan en la estructura de un bloque. El problema del fondo es que la identidad misma de los agentes sociales se ha indeterminado, lo que no da una respuesta clara a la salida de las crisis, y precisamente por eso y por el desarrollo contingente en su momento, muchos de los seguidores de Sorel terminaron abrazando el fascismo. Bueno, y así hemos llegado al final de este capítulo primero de Hegemonía y Estrategia Socialista, dando en claro las distintas respuestas que se han dado a la crisis del marxismo por parte de algunas corrientes posteriores a la Segunda Internacional. Vimos todo lo que tiene que ver con la ortodoxia, vimos todo lo que tiene que ver con el revisionismo y brevemente el sindicalismo revolucionario, dando cuenta de esta contradicción entre dos lógicas que tiene que ver con la lógica de la necesidad por un lado y la lógica de la contingencia por el otro. Quien va a ocupar un lugar clave en el análisis de transición desde esta crisis a la respuesta que la Chloe Mouffe dan es precisamente Antonio Gramsci, con su proceso y concepto de bloque histórico y con la guerra de posición, que analizaremos en otros capítulos. Muchas gracias por estar hasta aquí, nos estamos viendo en próximas entregas.